Estamos acá para hablar de arte. Estamos en el Centro Cultural Recoleta y hasta fines de febrero, en las salas 13 y 14 del Centro Cultural, que tengo el enorme privilegio de dirigir, en las salas 13 y 14 del Centro Cultural, digo, en el primer piso, van a poder ver una suerte de retrospectiva curada por Natalia Famucci, que está por aquí en el público, de Ricardo Cohen, alias El Mono y alias Rocambole. Esa especie de doble esquizofrenia que experimentás con tus nombres reales y tus seudónimos. Los invito a los que no hayan pasado a que vean la exposición hasta fines de febrero o hasta el primer día de marzo, no recuerdo bien de memoria. Y es lo que nos convoca, a hablar de la obra pictórica de este gran artista argentino, de este gran diseñador argentino y de este también gran representante de, como dice el libro que estamos... Bueno, son múltiples excusas, ¿no? El libro Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura, que se editó en 2025, en el año pasado, y que de alguna manera continúa en las exposiciones de las salas 13 y 14. Como una breve introducción, les cuento que la exposición Rocambole y el Jardín de los Fantasmas contiene obra visual previa a la colaboración del Mono con el diseño gráfico de Patricio Rey y sus redonditos ricota, y obra posterior, porque tanto la vida como la producción visual de Rocambole precede la existencia de Los Redondos y continúa luego de la disolución de la banda en el año 2001. Así que hay como una especie de gran colaboración que dura 15 años entre el Mono y la banda, pero el Mono sigue pintando al día de hoy y sigue haciendo series de trabajo al día de hoy, que pueden ver sobre todo en la sala 14 del primer piso, que es tal vez la última obra de él en una cuestión cronológica. Y básicamente es una celebración también de esta muy íntima colaboración entre la imagen visual de Los Redondos y la obra del Mono, porque se cumplieron 40 años del primer disco de Los Redondos y se cumplen o se celebran a lo largo de este año 4 décadas de la publicación de mi disco preferido de Los Redondos, que es Octubre, ¿no? Bueno, en realidad tengo 2, Octubre y Luz Velito, pero bueno, al mismo tiempo están muy conectados, me parece que son los 2 discos más oscuros de Los Redondos. Entonces estamos de festejo con el libro, estamos de festejo con la exposición y estamos de festejo con esta entrevista, conversación, charla. Bueno, el Mono nació en Buenos Aires, aunque todo el mundo lo relaciona muy íntimamente con la ciudad de La Plata. No sé si sos coqueto, Mono, pero en el año 43. Estudió en la Universidad de La Plata, luego interrumpido por algunas de las sucesivas intervenciones militares en el ámbito de la universidad. Como les decía, mucho antes de que existieran Los Redondos, el Mono fue hippie antes de los hippies. Es hippie sin saber que era hippie, ¿no? Y estuvo en la creación, en el génesis de lo que se llamó la Cofradía de la Flor Solar, una comunidad artística también de la ciudad de La Plata, que después dio una obra musical y para la cual también compuso su imagen visual. Así que bueno, tratando de ser lo más sintético y rápido posible, espero que alguna de esta información les sirva a los más jóvenes. Y lo primero que te quería preguntar, Mono, el libro se llama Arte, Diseño y Contracultura. Alguien un poco distraído le podría llamar la atención la convivencia de estos términos. El arte y el diseño a veces no se llevan tan bien o se llevan un poco a las patadas. Hay artistas a los que no les gusta diseñadores, diseñadores a los que no les gusta los llamen artistas. Y después hay una tercera palabra que vos decidís poner en la tapa del libro y es un término que al mismo tiempo tanto Sky como el Indio se han cansado de citarla, que es contracultura. Me gustaría ver si podés definir en tus propios términos cada uno de estos conceptos, ¿no? ¿Qué es para vos el arte? ¿Qué es para vos el diseño? ¿Y qué es o quizá sea para vos la contracultura? Bueno, buenas noches a todos. En principio estoy un poco apabullado por la cantidad de gente, me estoy asustando, pero bueno, trataremos de salvar la situación. Arte, diseño y contracultura. Bueno, arte supongo que es una actividad humana, ¿no? Que tiene muchas definiciones, mucha discusión a lo largo de la historia, pero más o menos la gente tiene alguna idea de qué es algo así como un artista, que puede ser una cosa romántica de película, de alguien que vive una vida tormentosa y crea
músicas fantásticas o pinturas memorables, ¿no? Pero bueno, más o menos el arte tiene que ver con una suerte de actividades que a lo mejor no son tan relacionadas con algo evidentemente que se haga para sobrevivir, para comer, etcétera, etcétera. Más bien pareciera que el artista es alguien que crea circunstancias y que, digamos, bueno, si puede vivir de ellas, sería fantástico. Y el hecho del diseño, digamos que apunta un poco más fino. El diseño, sobre todo el diseño de comunicación visual, es una actividad bastante reconocida y que se sabe que tiene que ver con toda la comunicación que se hace con imágenes, desde la publicidad hasta las instrucciones de un manual, las señales de los caminos. Tiene que ver con muchas de esas circunstancias y todas tienen que ver con la imagen. En cuanto a contracultura, yo creo que una de las primeras veces que vi ese término mencionado fue por una publicación de un gran periodista, filósofo, que ya no está entre nosotros, que fue Miguel Grinberg, y que supo ser editor de varias publicaciones que él las llamó contraculturales. Y en algunas charlas o discusiones que tuve con él mismo, es como que definíamos que lo contracultural era algo que va paralelo con la cultura llamada más o menos oficial. O sea, aquello que ya se considera así, esto es cultura, ya está como señalizado como cultura. Y la contracultura va un poco al costado, todavía no es reconocida. A lo mejor son artistas o trabajadores culturales que todavía no están aceptados, evidentemente. Un ejemplo, por ejemplo, es, todos sabemos que, bueno, un artista plástico es un pintor, ¿no es cierto?, un dibujante, un grabador, y es aceptado culturalmente, es cultura, es arte y cultura. Pero contemporáneamente, por ejemplo, aquellos artistas callejeros que pintaban o pintan en las paredes, muchas veces el terror de muchos vecinos, eran considerados como contraculturales, o sea, todavía no aceptados por la cultura, pero finalmente culturales, de alguna manera. Y lo mismo pasa con ciertas músicas que todavía a lo mejor no son aceptadas por el común de la gente, no salen por la radio o por la tele, etcétera. Bueno, son todavía en principio casi siempre son como contraculturales porque casi siempre quizás reaccionan contra algo que es lo oficial hasta que después son asimilados y se transforman en cultura. Entonces, básicamente, la definición así un poco ambigua sería esa. Pero en el caso de tu arte, en el arco completo de tu trayectoria, ¿vos asumís como propio el término contracultura? ¿Vos te considerás un artista de la contracultura? Quizás en algún momento, vos hablaste de una primera época que yo transcurrí, que fue la época en la ciudad de La Plata, la Cofradía de la Flor Solar, que era, en esos tiempos eran considerados una especie de vagos, locos, hippies, qué sé yo, mal entretenidos, no sé, así. Pero que después, lógicamente, con el advenimiento ya del rock nacional, la aceptación como música del rock nacional, hizo que esa música que en principio podría llamarse contracultural fuera ya una cosa cultural. Nadie va a negar que Luis Alberto Spinetta no es cultura en la Argentina, ¿no es cierto? Pero supo ser contracultura en un momento, en sus primeros tiempos. De hecho, a los músicos que tenían pelo largo, me acuerdo que en esos momentos la policía les cortaba el pelo o los ponían presos por cualquier situación que no tenía nada que ver con algo delictivo. Y bueno, es más o menos esa la situación de lo que yo considero contracultura. Vos tuviste una educación formal y a la par una educación informal, ¿no? De hecho, si uno presta la suficiente atención a algunas de tus obras más conocidas y algunas no tanto, por ejemplo, que figuran en el libro, uno reconoce menciones, guiños, alusiones a la obra de artistas visuales, podríamos llamar a esta altura universales, ¿no? La alusión a Goya en Bang Bang explícita, tal vez la alusión a Berni en La tapa de octubre, no sé cuán explícita es, pero hay ahí una
un diálogo con el cuadro Manifestación, en El Esclavo, que es una de tus grandes marcas de esta cultura. Es una imagen que nació contracultural y tal vez se convirtió en un ícono de la cultura, ¿no? El Esclavo de Octubre. El Esclavo con cadenas, sí. Con cadenas hay también un diálogo en espejo con, tal vez uno puede decir, con Carpani, ¿no? Y después en el libro uno ve algo, digamos, algunas cosas de Chile, de Alonso. O sea, estamos hablando de grandes artistas que uno tiene que haber visto antes de pintar, digamos. A eso me refiero con educación formal, educación informal. Pero también, a ver, yo tuve la fortuna de entrevistar al Indio Solari en su casa y en un momento que se distrajo un poco, pispearle la biblioteca, ¿no? Y me di cuenta del peso que tenía el cómic en su biblioteca, que si uno se pone a pensar un poco, es una interjección, es el primer disco de Los Redondos, Jijiji es otra interjección, digamos, son los globitos del cómic vueltos letra, ¿no? Y cuando uno mira en detalle tu obra, bueno, no por nada habrás elegido como uno de tus seudónimos el nombre de un personaje de historieta, Rocambole, ¿no? Se da cuenta de que también hay una gran influencia del cómic, de la historieta en tu obra. Me gustaría ver si podés rastrear el origen de eso, de dónde viene. En este caso me refiero a una educación más informal, ¿no? Si se quiere. ¿Cómo es ese diálogo con el cómic, con la historieta, con lo que hoy llamaríamos novela gráfica? Bueno, en cuanto a esto que decís, yo creo que tengo tantas influencias que yo no existo. Y es cierto. No, un artista procesa esas influencias, ¿no? Claramente. No, yo lo que se me ocurre es que soy una persona que no niega a sus padres. O sea, yo no nací de un repollo. O sea, todas esas influencias que vos mencionaste y muchas más han, digamos, poblado mis pesadillas, que son el origen de mis imágenes. Y de todos esos no los niego, incluso hago algo que los músicos llaman homenaje. Por ejemplo, de repente tomo una parte o una imagen de algún artista admirado por mí y la pongo directamente con cierto desparpajo, ¿no es cierto? Aunque bueno, le hago algún proceso y todo eso. Pero no, incluso me gusta mostrar cuáles son mis influencias. Me gusta, ya te digo, llamarlo como lo llaman los músicos, un homenaje. Yo quería poner, por ejemplo, algo de Goya desde hacía bastante tiempo, antes de la época de Los Redondos, y la oportunidad la tuve justamente en el disco Bang Bang está liquidado. Y se me ocurrió que ahí podía haber una representación de Goya un poco alterada, ¿no es cierto? Ahí sí una sustitución. El cuadro es unas tropas francesas alrededor de 1806 que fusilan a algunos patriotas españoles en la época en que las tropas de Napoleón tenían que cruzar España para invadir Portugal, y cruzan España y hacen cualquier tropelía con el pueblo. Y el pueblo, lógicamente, se subleva. Y entonces hay muchos muertos, fusilamientos, etc. Yo sustituí los fusiladores soldados franceses por enfermeras de la Cruz Roja, haciendo una especie de parábola con un tema de Los Redondos que más tarde saldría, no en ese disco, sino en otro posterior. Pero bueno, todo se va, es como que se fuera enlazando. Y eso, obviamente, cuando me formé en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, estudié obviamente Historia del Arte y me emocioné muchísimo con grandes artistas de todos los tiempos. Y además siento una gran admiración por los grandes dibujantes argentinos. Caso de Carlos Alonso, caso de Luis Escafati, caso de muchos otros. Por ejemplo, Nine para mí es un monstruo, es un enigma y es un monstruo. Pero bueno, no puedo negar esa admiración y aflora, porque lógicamente yo creo que aprendí a dibujar, a pintar y todo eso, copiando desaforadamente aquello que más me gustaba. Así que bueno, lo lamento si alguna cosa se parece a algún otro, puede ser. De todas maneras, hay algunos dibujantes de humor en la Argentina que tampoco titubean en... No sé a quién te estarás refiriendo. No, lejos del plagio, a mí me parece que lo mejor que un artista puede... Digo, si no podríamos hablar del propio Charlie, no podríamos hablar de un director de cine como Tarantino, digamos, son tipos que prenden la licuadora de las influencias y de repente hacen cosas completamente nuevas, y me parece que eso es lo que pasa en tu caso. Pero no me hablaste de si eras o no lector, consumidor de historietas. Bueno, esto es para largo, ¿eh? Preparémonos. Están acá para escucharte a vos. Preparémonos. Últimamente digo siempre esto.
tuve la fantástica suerte de tener unos amigos talentosos que después conformaron una banda que hizo historia, ¿no es cierto? Y digo, qué bien que yo estuve allí, eso no le pasa a cualquiera. Pero también digo, en otros momentos también de mi vida, qué suerte haber estado allí. Yo, en mi niñez, la transcurrí alrededor de la década del 50, que fue la edad de oro de la historieta argentina. En esas épocas, pre-televisión, las estaciones de trenes o de autobuses estaban pobladas de kioscos que tenían pilones, parvas, altas como una persona, de revistas de historieta. Sobre todo una editorial, Columba, la famosa editorial argentina, que tenía títulos como Fantasía, Intervalo, el libro de la historieta, bueno, cantidades de títulos, no solo de historietas, sino también de novelas gráficas, fotonovelas. Además, existían otras editoriales, como por ejemplo la editorial de Patoruzú. Patoruzú tiraba en esa época, yo lo recuerdo porque lo recortaba de los diarios a veces las informaciones, tiraba 250.000 ejemplares semanales, que es más de lo que tira el diario Clarín. La revista Ricotipo tiraba otro tanto. Y bueno, y había otra cantidad de publicaciones un poco menos conocidas que también tenían su premio con la audiencia, o por lo menos la gente que lo adquiría. Y para colmo, después empezaron a existir editoriales independientes, como fue la editorial Frontera, que la hizo Héctor Oesterheld, donde ahí por primera vez aparece en la revista Hora Cero de la editorial Frontera, aparece el Eternauta, que aparecía en episodio. En la editorial Frontera aparece por primera vez dibujantes que habían venido de Italia, importados por la editorial Abril de Buenos Aires, que había traído a algunos dibujantes italianos. Allí trajeron a Hugo Pratt, por ejemplo, y en la editorial Frontera empezó a publicar su famoso corto maltés. Así que bueno, era una época, ya te digo, de oro en la historieta argentina, y me tocó vivirla, paladearla, satisfacerme con eso, y también, por supuesto, copiar desaforadamente todos aquellos dibujantes que me gustaban. Es más, en aquella época solían aparecer cupones de empresas educativas, así escuelas de dibujo, que promovían el dibujo de historietas. Entonces uno enviaba un cupón, por ejemplo, y a lo mejor era premiado con un curso gratuito por un dibujante X conocido, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que, no sé, tendría 8 o 9 años, envié un cupón y fui favorecido por un curso gratuito de un dibujante que se llamaba Carlos Clemen. No fue muy conocido, pero creo que tenía un personaje, un superhéroe, no me acuerdo bien su nombre. Bueno, yo enviaba mis dibujos por correo y a vuelta de correo recibía esos dibujos con correcciones. Me decían, no, esto está mal, la proporción, etc. Y venía con la firma del dibujante. Eso me entusiasmó muchísimo y después me inscribí en el curso de los 12 famosos artistas de la Escuela Panamericana de Arte. Los 12 famosos artistas eran los más conocidos de la historieta. Uno de ellos, por ejemplo, era Hugo Pratt, otro era Luis Salinas, otro era, no me salen ahora todos los nombres, Breccia, por ejemplo. Bueno, una cantidad de dibujantes extraordinarios. Uno enviaba sus dibujos y venían con la firma de estos dibujantes las correcciones. Y yo me acuerdo, hoy día me quiero cortar las venas, porque yo tenía, por ejemplo, unos cuantos bocetos que yo había enviado y que me lo habían vuelto a enviar a vuelta de correo, que tenía correcciones firmadas por Hugo Pratt. Y eso no sé dónde está, lo perdí. Lo he buscado durante años en todas mis bibliotecas, pero no sé qué hice. Pero hoy día para mí sería una joya esas correcciones. Bueno, no sé, me excedí un poco. No, para nada, para nada. Acabas de utilizar una palabra que figura también en algunas citas textuales que están en el libro y que te he escuchado en algunas entrevistas. Y quiero hacer una pregunta muy concreta, porque siempre lo mencionás. Hablas de imágenes recurrentes de tus pesadillas. ¿Eso es literal? O sea, tenés muchas pesadillas y de esas pesadillas salen muchos de tus dibujos que, entre otras cosas, uno podría calificar de pesadillescos también, ¿no? Pero ¿son pesadillas de verdad? Yo las menciono con cariño, ¿eh? No son pesadillas, serían livianillas. Sí, lógicamente tengo sueños muy vividos y llenos de imágenes. Quizá, lógicamente, la actividad en
relación a la imagen hace muchas veces que a lo mejor las percepciones que vos tenés en sueños, no sé cómo serán las de otras personas, porque es muy difícil transmitir un sueño. Justamente los artistas plásticos quizás pueden hacerlo porque pueden recordar imágenes y quizás transcribirlas o recrearlas o representarlas. Pero bueno, yo las miro con cariño porque son fuente de inspiración total. Pero te digo que a lo largo de los años, y yo lo digo esto últimamente porque yo ya tengo unos cuantos, hay un momento en tu vida que yo creo que les debe pasar a todos, que empiezan a reaparecer algunas situaciones que has vivido y que a lo mejor en algún momento las viviste más ligeramente o algo así, pero quizás retornan y muchas veces retornan en sueños y vos volvés a tomar dimensión de esa situación y quizás cambiás de opinión. Muchas veces puede ser una cosa que te pasó, un viaje, personas que conociste, hechos que sucedieron, pero que al volver empezás a hacerles una nueva crítica y por ahí tomar cosas que por ahí las habías tomado como malas o como desagradables, quizás tienen otra vuelta de tuerca y viceversa. Aquellas que te parecieron que eran, qué bárbaro, qué bien que me pasó esto, a lo mejor no era tan bien porque a lo largo del tiempo la cosa cambió. Y bueno, y más tarde, un poco más tarde, yo siento que ya vuelven directamente en forma de fantasmas. Y ya me pasó en la última pandemia, que justamente esta última serie que hice de pesadillas, de algunos personajes como pesadillas, tienen su origen en esta época de la pandemia. O sea que hay en algún punto un pasaje del mundo de los sueños, citando, si se quiere, también a David Lynch, cuyas pesadillas cinematográficas también tienen un punto de contacto. Hay una voluntad de pasaje de los sueños a la obra. Evidentemente, esto es algo que hacen muchos escritores, ¿no? Que tienen un cuadernito al lado de la... Es más difícil para vos, ¿no? Tener un... No, uso también el método surrealista, o sea, tengo a lo mejor alguna imagen intensa de un sueño, trato desesperadamente de recordarla cuando me despierto, no olvidármela, y no sé, tendría que tener un cuadernillo para anotarla, pero una imagen es difícil de anotar, hay que dibujarla. Entonces, bueno, uno cuando va al taller dice, a ver, ahí está, ya la tengo. El famoso esclavo con cadenas, repetido en remeras, banderas, tatuajes, etcétera, que no figura en la tapa original de Octubre, sino que es una incorporación posterior al librito del CD. En realidad, vos contaste muchas veces que es el diseño para la promoción de un show de Los Redondos de Octubre, ¿no? Me hace acordar muchísimo, por su reproducción casi infinita, a otra imagen que curiosamente figura en la tapa de Octubre, que es la fotografía de Corda del famoso retrato del Che Guevara con la boina, ¿no? Esa es una fotografía de un fotógrafo cubano, reproducida también en tatuajes, remeras, banderas, etcétera, que da la casualidad de que está ahí sí en el margen derecho de la tapa de Octubre. Te lo habrán preguntado muchas veces, pero como hablamos hace un rato, el público se renueva. ¿Qué te genera que algo tuyo esté en la foto de un turista en la Plaza Rojo de Moscú que te manda la fotografía de su tatuaje? ¿Qué te da? ¿Te da pudor, felicidad, sensación de inmortalidad? ¿Qué te genera? Lógicamente hay una multiplicidad de emociones que generan esas cosas y que pueden incluir algunas de las que vos decís, uy, diablos, ¿qué pasó? Una imagen mía en la Plaza de Moscú, chao. No, entonces soy Gardel. Y por otro lado, decís, bueno, ¿cómo pudo haber sucedido esto realmente? Que es una pregunta que muchas veces la hemos hecho junto con mis amigos músicos de Los Redondos, que en los primeros tiempos, cuando la banda todavía era, no tenía un caudal de gente tan estrepitoso como lo tuvo después, y hay un momento que es justamente para la época de las primeras presentaciones del segundo disco de Los Redondos, Octubre, que es el momento en que de repente empieza a llegar la gente. Porque hasta ese momento era un grupo de culto que tenía una reducida audiencia, que lo seguía a varios lugares, pero no era tanta. De repente entran a aparecer la gente y recuerdo la emoción,
porque estábamos en unos camarines, creo que del Estadio Obras, y junto con ellos de decir, pero che, mirá cuánta gente que está entrando. Y decir, bueno, no lo puedo creer, ¿qué pasó? ¿Viste? Y ver que se llena, y traen las banderas. Y fue realmente una emoción grande, sí, porque no se esperaba eso. Después, bueno, lógicamente más tarde se fueron acostumbrando. Pero lo que no deja de sorprender actualmente, por lo menos a mí, es la persistencia del fenómeno. O sea, esto ya ha pasado hace unos cuantos años. Se pararon hace unos cuantos años, hicieron su trayectoria, su carrera, grabaron una cantidad de discos. Y resulta que yo a veces me convocan para dar alguna charla en algún lugar, quizá en el interior del país. Entonces viene un momento en que la gente quiere que le firme alguna cosa, alguna postal, algún disco que tienen. Entonces es como que veo de repente que se acerca algún chico de 12 o 13 años y me trae un CD de Los Redondos. Y yo se lo firmo, entonces le digo, ¿y este es de tu papá, no? No, me dice, es mío, a mi papá esto no le gusta. Papá escucha reggaetón. Sí, entonces yo, un signo de interrogación arriba, como en las historietas, digo, ¿cómo es posible? Yo estoy acostumbrado a que un fenómeno cualquiera, sobre todo fenómenos artísticos, tengan un nacimiento, un crecimiento, un ascenso, si es que de repente empiezan a ser muy aceptados, un ascenso hasta un punto, hasta un límite, donde, como hoy contaba, tipo película norteamericana, hay un descenso donde el artista a lo mejor ya empieza como en las películas norteamericanas, a embriagarse, a tener todo un momento difícil, sí. Pero esto de que un fenómeno llegue a un límite, desaparezca el fenómeno porque ya no tenga existencia, digamos, física, llamémosle, y subsista, eso ya no encuentro demasiada explicación. Será Patricio Rey. Será alguna magia. Alguien hizo algún trabajo esotérico y eso pasó. Sí, se verifica, entre otras cosas, lo que contás, por algo que también has narrado muchas veces, que es que a la hora de diseñar la tapa de Gulp, obviamente en la tapa del disco no dice Gulp, dice Patricio Rey y su redondito de ricota, porque no los conocía nadie, pero ya el segundo disco sí se llama Octubre, ¿no? El segundo disco ya tiene su propio nombre impreso en la tapa. La sala está llena de gente mucho más joven que nosotros y tal vez es difícil imaginar para alguien que es bastante más joven y que conoce a Los Redondos, como vos decís, y hoy tiene 12 años, 13 años, 20 años, que Los Redondos ya se habían separado cuando ellos no habían nacido. Es muy difícil tratar de imaginar la relación. Ustedes, no sé, muchos sabrán, otros no, Los Redondos no se dejaban fotografiar. No dejaban que su imagen aparezca en ningún lado. Obviamente no existía internet, no existían las redes sociales. Uno no sabía muy bien cómo lucían los músicos. Daban contadísimas entrevistas, nunca aparecieron en televisión. Bueno, algunas de estas cosas ustedes las saben. Toda la relación que un fan de Los Redondos tenía con la banda era a través de su música en primer nivel e inmediatamente después a través de tu arte. O sea, e incluso al mismo tiempo. Toda imagen que uno conocía de Los Redondos eran las tapas de sus discos y los desplegables internos. Entonces, durante casi 20 años, durante casi toda la existencia de la banda, había una lectura de la imagen de tu arte que era consustancial con la música, ¿no? Me parece que eso, evidentemente en esta época de primacía de la imagen, es difícil de imaginar, se ha perdido, pero creo que esa magia a la que vos te referís quedó de alguna manera forjada en esa manera que teníamos de consumir tanto la música como las imágenes. ¿Vos sentías una responsabilidad mayor ya cuando el grupo a partir de Un Bayón o si querés a partir de Bang Bang, año 89, 90, empieza a volverse cada vez más grande y la convocatoria cada vez más masiva? ¿Sentías una responsabilidad especial a la hora de diseñar esa imagen visual o te seguías divirtiendo y charlando con Sky y de ahí salía? ¿Sentías presión a medida que Los Redondos se hacían cada vez más grandes? No, la única presión era más bien interna. O sea, digamos, charlando con ellos, con la gente del grupo, por ejemplo, cada vez que había una perspectiva de un disco, estaba forjando un nuevo disco, la presión era interna por el hecho que todos decían, bueno, obviamente este disco tiene que ser mejor que el otro y la tapa tiene que ser 10 veces mejor, decían. Y sí, claro, decía yo, obviamente, ¿cómo no va a ser 10 veces mejor?
Había una cierta sensación, sí, después de cada producción, ponele, después de Luzbelito. ¿Y qué van a hacer ahora? Mucha gente, no solo la presión interna, sino muchos amigos, gente conocida. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? En ese caso, porque con Luzbelito habías saltado de formato, ¿no? Habías quebrado por completo el formato cuadrado del CD y habías hecho esa cosa rara, ese libro vertical que no cabía en ningún lado, ¿no? No, el libro era chiquitito así, cabía. Bueno, la tapa era así. No, el Luzbelito era... No, perdón. El que es así después es el posterior era como grueso, no entraba de lo grueso, no entraba en los estantes que uno tenía para poner los discos, ¿no? El asunto era que, bueno, hay un momento en que es el pasaje del disco de vinilo al CD. Ya inevitablemente tenían que hacer CD. Y a partir de su cuarto disco, creo que vinieron octubre, Un bayón para el ojo idiota, Bang Bang, y La mosca y la sopa. Creo que La mosca y la sopa es el Lobo suelto por derrotado. El último LP. No, La mosca y la sopa es el primero que salió en CD. Sí, me acuerdo que tenía un bonus track. El último que salió en LP. El último que salió en LP. Entonces, bueno, empezaba la era del CD. Como dije hace un rato a unos chicos que me estaban haciendo una entrevista, digo, con unos diseñadores amigos nos abrazábamos y llorábamos. Hicimos duelo durante varios días. ¿Por qué? Perdíamos una superficie maravillosa de 30 por 30, que era una hoja ideal para poner en la mesa de dibujo y trabajarla, por una pequeña superficie de 12 por 12 centímetros. Era un crimen eso. Entonces estábamos desesperados. Por otro lado, dentro de la banda se estaba comentando, y dentro de la producción de la banda y dentro de los distribuidores de los discos de la banda, se estaba comentando con preocupación la piratería. Se había iniciado la piratería, o sea, los discos se copiaban en esas grandes radios que tenían doble casetera y se comercializaban de otra manera. Entonces, bueno, ¿qué se podía idear en ese momento? Entonces, con algunos amigos dedicados a la industria gráfica y junto con la banda también, empezamos a pensar si no es que se podía hacer un envase que el público, la gente que quería Los Redondos, quisiera atesorar, quisiera quererlo, digamos, por su formato, por lo que fuera, además de querer la música que contenía, etcétera, etcétera. Y bueno, hubo que cranear y salió el primer ejemplar de Luzbelito, en el cual decidimos deslindar el asunto de la típica cajita estándar de plástico, que nos parecía horrible, sigue siéndolo, y empezamos a pensar en otra cosa. Y ahí fue que surgió la idea de hacer un pequeño álbum, como a la manera de los grandes álbumes de música clásica que había antiguamente con discos de pasta, y emularlo eso en un tamaño más pequeño, el típico tamaño para CD. Y bueno, desde ahí se empezaron a producir otros discos, cada vez más complejos incluso. O sea, el máximo de complejidad fue el que vino después de Luzbelito, que fue el último Bondi a Finisterre, que pretendía ser como una especie de nave espacial, con una apertura singular y un formato extraño con relieves y qué sé yo. Bueno, no sé si hoy día tendríamos ganas de volver a hacer una cosa como esa. Pero bueno, y eso, no sé qué era lo que te estaba contestando, pero está bueno. bien. Es un verdadero gesto contracultural, digamos, para evitar una situación en la cual alguien hubiera invertido menos, ustedes invertían más. O sea, ponían más guita propia para tratar de que la gente siguiera comprando el disco como si fuera un soporte artístico, ¿no? Más que tratar de que siguiera comprando el disco, tratar de reaccionar un poco como contra ciertas presiones en la cual te ponían. O sea, de golpe te sacaban, yo te digo, una posibilidad de hacer... Nosotros por lo menos pretendíamos hacer arte con las tapas. Por lo menos yo pretendía eso. Además de que el arte musical, el arte poético, estaba todo reunido. Pero pretendía que la tapa fueran... Me sigo sintiendo un Andy Warhol allí haciendo una tapa. Entonces, bueno, ya te digo, la búsqueda de una alternativa fue esa, que salió bastante bien. O sea, yo estoy muy conforme con todo lo que salió, con las posibilidades que se dieron de poder realizarlo.
y todo eso. ¿Tienes alguna tapa favorita? Son 10, si contamos Lobo Suelto Cordero Atado como 2 discos. ¿Hay alguna favorita? Pero es muy difícil que le preguntes eso a un diseñador, un ilustrador, lo que fuera. Uno entiende que en la medida que pasa el tiempo va aprendiendo cada vez más. Entonces que cada vez va haciendo cosas mejores. Entonces yo creo que todos te van a decir siempre, y la última, que es el último trabajo que hice, es el mejor, no hay duda. Y no, ¿para qué vivo? O sea, Momo Sampler, podemos decir. Y Momo Sampler es interesante, sí. Ahí se buscó incluso materiales muy poco comunes para una tapa de disco. O sea, ese envase es de goma, tiene unos imanes para poder cerrarlo, tiene una medalla de material parecido al peltre, que se podía retirar de la tapa y se podía llevar colgado como un escapulario. En la sala del final de la exposición, en una vitrina, están expuestos esos son medallones originales que quedaron de la producción de Momo Sampler. Así es, así es. ¿Cómo se fabricaba eso? ¿Qué era? ¿De qué material era? ¿Cómo que era? Era un material que es una mezcla es una aleación, sí. Y bueno, nosotros trabajábamos con una empresa de La Plata que era Graficar, no existe más, así que puedo decir la marca. Graficar era una empresa en la cual empezamos a tener una buena relación por el hecho de que aceptaron esos desafíos con los cuales íbamos. En la mayoría de los lugares donde yo previamente fui para ver de hacer alguna tapa, en el caso de Luz Velito, en la mayoría me han sacado corriendo, me han dicho que esto es artesanal, esto no se puede hacer, esto no, esto es una broma, fuera de acá. Estamos hablando además de producción de miles y miles de discos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en el caso de Momo Sampler, como decimos casi siempre, hubo que armar una especie de herrería o de taller industrial metalúrgico al lado del lugar donde se imprimían realmente la parte gráfica. O sea que llevaba, digamos, un esfuerzo determinado y bastante intenso para hacerlo. Era aventura, realmente. Yo tengo una pregunta más, pero les propongo, estamos llegando al cierre de la conversación, les propongo que va a haber un micrófono por ahí circulando, tomar si quieren 3 o 4 preguntas del público, si te parece bien. Sí, no hay problema. Así que vayan pensando que después de esta levantan la mano y les pasamos el micrófono. Cada disco y cada etapa de disco tiene alguna anécdota muy divertida que uno puede ver en entrevistas o leer en este libro, el último libro de Rocambole, como la de el gato embalsamado que encontraste en el techo de tu casa y que pusiste en la tapa de La Mosca y la Sopa, ¿no? El gato que se ve ahí es un gato embalsamado que encontraste momificado, te diría, no embalsamado, momificado en el techo de tu casa y lo pegaste directamente en relieve sobre la tapa, le sacaste una foto. Por otro lado, tapa en la que estabas trabajando en una puerta en tu estudio, o sea, el lienzo de La Mosca y la Sopa en realidad es una pintura sobre una puerta, es un delirio esa tapa. Pero también pasa algo y en la expo podemos verla, pasa algo con la muñeca de la tapa de un bayón. ¿Querés contar un poco sobre esa muñeca? Sí, es una anécdota sencilla. Yo andaba buscando algo metafórico para volver a presentar una idea vaga que tenía el disco, que era la del ojo idiota. ¿Qué era el ojo idiota? El ojo idiota era el televisor que te idiotizaba, o era el ojo del idiota que miraba la televisión, o cómo quedaba aquel que se idiotizaba. Bueno, andaba con esas ideas por la cabeza y andaba buscando algún personaje que estuviera delante de un televisor. Probé varios, tengo muchos bocetos con imágenes donde ese personaje que se ve en la tapa no está, hay otros personajes. Y finalmente andaba dando vueltas en la cabeza la idea, no encontraba la idea, y pasé en ese momento por el cuarto de mi hija, que era pequeña, a la sazón tenía alrededor de 8 años, aproximadamente 7, 8 años, y ella acostumbraba a disfrazar sus muñequitas de diversas formas, le ponía antifaces, le ponía collares, y le sacaba fotos con una pequeña maquinita de esa. Todavía no existían los teléfonos con cámara, pero ella tenía una maquinita de esas digitales. Entonces un día fui a revelar, que tenía que ir a revelar
rollo de la foto. Cuando fui a revelar, miré las fotos y vi el personaje de la muñequita esa disfrazada y me dije, este es lo que yo andaba buscando. Y bueno, no titubeé en robarle también a mi propia hija. No perdonabas ni a tu hija. La puse en los créditos, que quede claro. Bueno, tomamos entonces, si quieren, 3 preguntas del público antes de cerrar. Acá abajo hay una mano. Y les comento que Rocambole va a quedarse charlando y firmando ejemplares del libro o lo que hayan traído en el Paseo del Tilo, acá fuera de la sala, un rato más, así que no desesperen. Acá abajo en la escalera, sí, alguien había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Hola. Vos hiciste las tapas de los discos oficiales de Los Redondos, pero sabrás que estaban los discos inéditos que se vendían en las ferias de los parques y demás. Y no sé si alguna vez viste alguno, pero en esas ediciones piratas, como dijiste antes, no sé si eran piratas porque no eran oficiales, pero se hacía también arte en esas tapas. No sé si llegaste a ver alguna vez alguna de esas. No, hay un disco que es falsamente pirata, que es en directo. No, en directo es una serie de grabaciones que se hicieron de Los Redondos, que se juntaron y se editaron. Lo que pasó es lo siguiente. Resulta que había gente que en el equipo técnico, ¿viste? En los recitales, que están etcétera, que tienen a lo mejor algunos muchachos trabajando, algunos ayudantes, etcétera. Parece ser que algunas veces es como que se desaparecían algunas de las grabaciones que se hacían en la misma consola. Entonces desaparecían algunas y después aparecían a lo mejor en casete en alguna feria. Entonces la Negra Poli juntó todos esas grabaciones, buscó los audios originales y los editó como si fueran piratas para hacerle la competencia a los piratas. Entonces ese disco fue en directo. La Negra Poli siempre un paso adelante, ¿no? Sí, ese disco funcionó como compás de espera hasta la aparición en el hiato que hubo entre La Mosca y la Sopa y, si no me equivoco, Lo Suelto Cordero Atado, que fue inusualmente largo. ¿Quién más? Acá adelante y después allá en la escalera al costado sentado también. Está difícil para ir allá. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela. ¿Qué tal? Los lienzos que se presentaban en los conciertos también eran suyos. Las escenografías. Bueno, en un principio, cuando los primeros tiempos de Los Redondos, sí teníamos un equipo de gente que en general me encontraba yo y conseguía algunos alumnos de la facultad que me ayudaran. Entonces pintábamos a la manera del teatro, del antiguo teatro, telas extendidas y pintadas, o incluso a veces algunos en papel de escenografía. Entonces era una cosa muy artesanal, pero tenían su impacto, ¿no es cierto? Sobre todo en las primeras presentaciones de octubre, que fue en un hangar grande que estaba en el Bajo, que se llamaba Palladium. Bueno, allí hicimos unas escenografías grandes que después no sé dónde fueron a parar. Y en obras, cuando se siguió presentando octubre, se hicieron escenografías donde había gigantescas cadenas de telgopor colgadas. Y después más tarde creo que en Racing o en otros clubes hubo algunas telas pintadas. Pasó que de repente empezaron a entrar en el país grupos extranjeros que traían unas tecnologías de última generación impresionantes, con proyecciones infernales. Entonces empezamos a sentirnos disminuidos, tímidos. Dijimos, no vamos a ir ahora con estas cosas pintadas que parecen ya de actos escolares. Entonces es como que me junté con otros alumnos de Bellas Artes y fundamos un estudio de diseño que iba a ser más tecnológico. Le pusimos el nombre Cybergraph. Entonces ahí empezamos a desarrollar técnica de animación y esas cosas. Y ya para el recital que hicieron en River, ya tuvimos una presentación donde había proyecciones en 8 pantallas, con 8 proyectores diferentes. Y bueno, toda una técnica bastante sofisticada donde las imágenes de las 8 pantallas se fundían entre ellas, pasaban cosas, etc. Pero bueno, ese fue el fin de las escenografías a la manera teatral. Sí, recuerdo también La Mosca y la Sopa también hubo en obras, en Huracán
que en algún momento se voló también por una noche lluviosa. Ahí, en la escalera. Te quería preguntar, vos siendo artista, ¿considerás que algún día las imágenes generadas por inteligencia artificial pueden llegar a ser arte? Son arte. El arte es una actitud. Un objeto puede ser considerado arte o no, depende de la actitud de la persona que lo tenga. Esta botella, como decía en un cuadro del Eternauta, hay un extraterrestre que está a punto de morir. Entonces el extraterrestre toma una cafetera que tiene el personaje terrestre arriba de una mesa, la toma, la mira, se está muriendo el extraterrestre y dice, qué arte notable. Esto, dice, solo puede ser el producto de una civilización muy fina, muy sofisticada. O sea que tiene razón el extraterrestre. El arte es una actitud para ser y para, digamos, apreciar. O sea, hoy día arte puede ser obviamente una instalación, como por ejemplo he visto vez pasada en Mar del Plata en el Museo del Mar. Hay una instalación no demasiado imaginativa, porque yo he visto eso varias veces, que es una parva de tierra amontonada en un lugar. Y está presentada como un objeto artístico, ¿no es cierto? Está dentro de un museo de arte, está puesta como para ser apreciada como arte. Ahora, algunas personas habrá que dirán, pero ¿y esto qué es? Esto es un montón de tierra. Y otros dirán, oh, qué idea genial. Así que bueno, eso es relativo. No sé si te contesté la pregunta, pero... Sí, gracias. Pero yo estoy seguro que sí, que va a ser arte y ya lo es. O sea, el diseño gráfico, obviamente el buen diseño gráfico es arte, es así. Hagamos dos más y lo dejamos descansar al maestro. Acá adelante puede ser y después atrás. O sea, acá adelante en la segunda fila y después atrás en la tercera. Lea, ¿qué tal? Habiendo hecho vos tantas portadas icónicas o muy importantes, ¿qué portadas o qué artistas, qué músicos te inspiraban o te gustan o te tenés como ahí presentes? ¿Qué músicos tenía presentes? ¿Qué portada de otros? Mirá, para mí la más importante de las portadas el diseño musical en la Argentina, y creo que bastante mundial, es para mí la portada de Pescado Rabioso, Artaud, que la hizo, ¿cómo es que se llamaba? Juan Gatti. Juan Gatti, para mí es la más extraordinaria portada, pero lejos de todos los tiempos. Para mí es la de octubre, no sé si lo conoces. Bueno, estamos ahí, qué sé yo. Bueno, ¿cómo va? Te quería preguntar qué elementos de la actualidad, de la contracultura de hoy te parecen interesantes y si estás leyendo algo. Si estoy leyendo algo. Bueno, empiezo por la última. Estoy leyendo últimamente bastante a Bifo Berardi, un escritor, activista político y varias cosas más, filósofo italiano, muy activo en la década mediados de los 70. Y ahí yo estuve siguiendo bastante la cuestión de los artistas callejeros, sobre todo aquellos que son más muralistas, no esos que ensucian un poco la pared, sino más bien aquellos que recrean un poco el muralismo, ese impulso que en un momento dado, no sé, de fines de los 40 o mediados de los 40 se dio mucho en México, ¿no es cierto? Así que bueno, eso, y bueno, sé que siempre hay actividades de tipo literario que pueden considerarse en un principio contraculturales porque no los lee nadie o no los quiere nadie, pero que se ven a veces. A mí me llegan muchas veces escritos de autores por ahí no conocidos porque me lo dan en el lugar que yo estoy dando a lo mejor una charla, me traen algún escrito y algunas cosas que he leído me han parecido muy buenas. Bueno, los invito a ver la exposición en la sala 13 y 14, dentro del edificio, en el primer piso. Si quieren tomarse alguna fotografía o hacer firmar algún disco o lo que sea, alguna remera, nos vemos en unos minutos afuera de la sala y les pido un aplauso. Muchas gracias.